Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre una patología muy importante que es el desvío del tabique nasal. Entonces, empezamos diciendo que el septum nasal o tabique nasal tiene una importancia tanto en el ámbito funcional como el ámbito estético. Se dice que es la principal estructura de soporte de la nariz y que divide en dos cavidades. Y junto con los cornetes se va a encargar de regular el flujo de aire que entra y sale de la misma. La desviación del septo nasal implica en sí una reducción del flujo del aire a través de las narinas y lo que va a provocar un síndrome de obstrucción nasal. Decimos que este puede ser de origen congénito, origen traumático o inflamatorio. Sobre los principales síntomas que pueden presentar el desvío del tabique es dificultad para respirar, especialmente por la nariz. Puede existir dolores de cabeza, especialmente si existe este tipo de desvíos, como podemos observar acá, a los cuales llamamos espolones óseos, que tocan principalmente con los cornetes o con la pared del seno maxilar, lo que hace que se provoque una liberación de prostaglandinas y produzca cefaleas de gran intensidad. También pueden producir sensación de sequedad nasal, alteración de la mucosidad nasal, obstrucción del complejo de drenaje, por lo cual pueden provocar sinusitis de una manera secundaria y en ocasiones también se atribuye a los sangrados nasales. Y es muy importante también, ya que va a formar parte en sí de su estética nasal y el paciente que no, que no tiene un tabique recto y que esté involucrando su parte, su dorso de la nariz, provocando una laterogenia, presenta complejos y no se siente bien consigo mismo. Recordar un poco sobre el tabique, cómo está formado, que tiene en su parte anterior un cartílago cuadrangular, en la parte posterior la lámina perpendicular del etmoides y en la parte inferior el vómer, que se encuentra cubierto de mucosa nasal, que les va a dar la nutrición. En sí, encontrar un tabique verdaderamente recto es muy raro, ¿sí? Podemos encontrar en ocasiones desvíos a nivel caudal que estén comprometidos la parte cartilaginosa, otros que pueden estar comprometidos la parte ósea, como estos que son los espolones, ¿sí? Y en ocasiones pueden estar obstruyendo completamente y provocar grandes obstrucciones nasales. Ahora, se dice que muchas de estas sintomatología son subjetivos. Hay pacientes que presentan grandes desvíos del tabique y no presentan síntomas de obstrucción nasal, mientras que otro tipo o porcentaje de pacientes tienen leves desvíos del tabique y presentan una completa obstrucción nasal. Por eso se dice que en sí son síntomas subjetivos de obstrucción nasal. En ocasiones pueden estar acompañados también de alteraciones de la válvula nasal. Recordar las áreas de Cotlé, área 1 o área vestibular, que son los desvíos más caudales, ¿sí? Que se encuentran desvíos del septo cartilaginoso. También podemos encontrar a nivel del área valvular, ¿sí? Los desvíos que son altos, nivel del área apical, desvíos a nivel del área turbinal, que son los más frecuentes, área 4, y por último, la parte más posterior, desvíos en el área coanal. En sí, como les habíamos mencionado, que pueden ser el desvío del tabique, secundaria a causas congénitas, traumáticas o inflamatorias, y en ocasiones podemos observar que en el lado de que hay obstrucción nasal, el tabique se encuentra con una convexidad, mientras que en la concavidad el cornete puede eh, presentar un crecimiento compensatorio, ¿sí? Vean, en este caso hay un desvío del tabique y al otro lado un cornete muy grande que es una hipertrofia compensatoria. Sobre las sintomatologías, en sí se habla que hay una obstrucción nasal para respirar, ¿no es cierto?, absolutamente por la nariz, que es unilateral. La obstrucción nasal muchas veces es más en el lado donde se encuentra convexo el tabique, pero si existe una
una hipertrofia compensatoria del cornete puede también verse con un gran crecimiento. Podemos observar el desvío del tabique a nivel caudal, ¿ya? Y en ocasiones puede encontrarse las cefaleas muy intensas por la liberación de prostaglandinas, como les había dicho. Y algunos pacientes presentan disfunción tubárica, lo que puede provocar otitis crónicas, pero en menor proporción. Con respecto a las características clínicas, el aspecto externo de la nariz nos puede dar una idea de una asimetría, como podemos observarlo aquí, un desvío caudal, ¿sí? Como podemos verle al tabique. Recordar que cuando existe el dorso de la nariz desviado, no necesariamente está desviado el tabique nasal. Es muy importante realizar una rhinoscopía anterior o una endoscopía nasal, buscar deflexiones, luxaciones, espolones o hipertrofia de cornetes compensatorias. Ver si existe un desvío externo del dorso de la nariz, a cual denominamos laterolinea. Es la deformidad externa de la nariz. Muchas veces pacientes dicen, tengo desviado el tabique, y esto es más, tengo un desvío del dorso de la nariz. Para ver el tabique si está desviado, necesitamos absolutamente realizar una rhinoscopía o una endoscopía nasal. Con respecto al tratamiento, va a depender del grado de los síntomas y del malestar de los pacientes. Cuando el paciente presente sintomatología que habíamos hablado, está indicada realizar la intervención quirúrgica. Cuando hablamos de una cirugía netamente funcional, que no aplica la parte estética o el dorso de la nariz, hablamos de una septoplastia. Mientras cuando realizamos una cirugía en donde va a implicar la parte del tabique nasal, que es la parte funcional, pero también la parte del dorso de la nariz para mejorar la parte estética, hablamos de una cirugía de rinoseptoplastia, y tiene que ser funcional para que mejore la funcionalidad del paciente. Es decir, el objetivo es enderezar o eliminar la parte que se encuentra desviada, cambiar su posición a la línea media y conservar, siempre es muy importante, un apoyo adecuado del dorso nasal. En este ejemplo de acá, en la parte superior, tenemos el tabique nasal, en donde se ha realizado la exéresis de la parte que estaba desviada, ¿sí? Pero vean, se ha respetado el dorso de la nariz, dejando por lo menos 1.5 centímetros en la parte del dorso, y en la parte anterior o caudal también 1.5. A esta se le llama la L puntal. Es muy importante respetarla. Si no respetamos esta L puntal, puede producirse una nariz en silla de montar, ¿sí? Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y muchas de estas cirugías se realizan complementando con una turbinoplastia, que es la cirugía de los cornetes inferiores o en ocasiones de los cornetes medios. Aquí vamos a mostrarles cómo se hace una septoplastia endoscópica. Siempre primero infiltración de silocaína con epinefrina y hacer una hidrodisección para poder decolar. Aquí estamos haciendo se está haciendo una incisión, ¿sí? A nivel de la mucosa, ¿sí? En la parte anterior de la mucosa, y se procede a levantar un colgajo mucoso entre el tabique cartilaginoso y la mucosa que la nutre, ¿sí? Hacemos un decolamiento completo, un levantamiento de la mucosa hasta llegar al lugar donde se encuentra el desvío del tabique. En el momento que encontramos el desvío del tabique, hacemos una incisión transcartilaginosa, ¿sí? Y procedemos a retirar la parte desviada. Entonces se hace de esta manera, aspirando los restos sanguinolentos, quitando el desvío septal que lo encontramos. En esta parte estamos igual retirando un desvío inferior que tenemos en la parte inferior, ¿sí? Y así se procede a hacer la intervención. Se retira el desvío del tabique que se encuentra obstruyendo, ¿sí? Y perfecto. Y al final se procede a la mucosa que se había abierto para poder ingresar al tabique.
se le hace una sutura, muchas veces con Vicryl 4 ceros, para cerrar la incisión. Aquí están retirando algo más de desvío del tabique. Recuerden, siempre respetando la L puntal, ¿sí? Se retira y se procede la mucosa a ser suturada. Después de la intervención quirúrgica es muy importante colocar estas placas nasales, ¿sí? Que van a ayudar a que la mucosa, que vean aquí cómo se encuentra la mucosa, el tabique nasal y la mucosa. La idea de la septoplastia es de hacer una incisión a este nivel, levantar la mucosa, sacar el desvío del tabique, ¿sí? Repararlo, en ocasiones se vuelve a colocar para que no haya ningún inconveniente y se le procede a hacer una sutura. Entonces, nuevamente queda mucosa, tabique y la mucosa. Y procedemos a colocar este tipo, ¿cierto?, de placas nasales con una sutura transfixiante que nos va a permitir, primero, de que el tabique no se vuelva a desviar. Segundo, van a permitir que se formen, evitar que se formen hematomas septales, ¿sí? Y evitar de que se formen las sinequias. Las sinequias son una fibrosis entre el tabique nasal y el cornete nasal, ¿sí? Entonces es muy importante, se deja de 7 a 10 días y luego se retira este tipo de placas o de férulas nasales que se colocan dentro de la nariz. Entonces, cuando se quiere, aparte de la parte funcional, como habíamos dicho, se quiere mejorar la parte estética de la nariz o por problemas funcionales, en este caso por presentar una jiba prominente, por no presentar una buena elevación de su punta nasal, procedemos a hacer una intervención para corregir inmediatamente la parte funcional que está por dentro y la parte estética de la nariz. Igual mejora este tipo de cirugías la visión frontal, ¿cierto? Dando una mejor proyección y una mejor visión de la paciente. Asimismo, en esos pacientes que tenían una gran jiba prominente, caída a la punta, procedemos a mejorar este tipo de estructura nasal, mejorando la estética del paciente, tanto en mujeres como en hombres, dándoles un aspecto, un mejor aspecto para que se vean bien, ¿sí? Y, por supuesto, mejorando la parte funcional para que no exista complicaciones. Esto con respecto a la rinoceptoplastia funcional. Con respecto a las complicaciones de la septoplastia o de la rinoceptoplastia, hematomas septales, perforaciones septal, sinequias, que son las fibrosis turbino-septales que se forman por lesionar la mucosa del tabique, lesionar la mucosa del cornete, pueden formarse esas fibrosis, lo que hay que corregir para que el paciente no presente después complicaciones. Nariz en silla de montar, si no se respeta la L puntal que habíamos hablado, y las epistaxis, que también pueden ser una de las complicaciones. Esto con respecto a lo que es la septoplastia. Cualquier duda, no duden en escribirme o estamos en contacto para corregir sus dudas. Un buen día. Cuídese.